Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos en un capítulo más de Contacto, este nuevo ciclo que tenemos en Las Tareas TV, desde este hermoso lugar que se llama Espacio Cultural La Trama, que nos abrió sus puertas para hacer las entrevistas y con un invitado muy especial, Guillermo Erigimowicz. Hola, Guille. Hola, pero me es raro que me digas Guille, o sea, porque nos conocemos y... ¿Qué te digo? Panchu. Por favor, decime Pancho. Panchu, Soy bueno, más conocido como sos Pancho. más conocido como Panchu, pero bueno, te va a quedar En, el título. en la En la formalidad... formalidad te va a quedar Guillermo. Panchu, que bueno, es nuestro primer invitado de cine. Veníamos invitando gente de teatro, así que... Qué bueno, honor. un gusto. Y bueno, Panchu, primero para conocerte bien y ¿cómo fue esto que dijiste, me gusta el cine? ¿Cómo Bien, empezó? vamos a contarlo informalmente y después lo formalmente, ¿no? Por Dale. ahí. Yo, vengo de una familia que son todos artistas, o sea, todos se dedicaron a alguna profesión, pero a la vez también como su costado siempre es artista, o sea, siempre la literatura, la pintura, la música, y nunca un cineasta en la familia. Y creo que todo esto pasó porque mi hermano una vez, cuando era chiquito, ¿te acordás de Blockbuster cuando funcionaba en Rosario? Sí, Bueno, sí. se funda Blockbuster y mi hermano en una liquidación compra un montón de VHS y DVD y lo deja, cuando yo tenía 11, 12 años, nada, él se tenía que mudar, qué sé yo, lo deja todo en mi casa. Y yo tenía la videocasetera y el reproductor de DVD. Y dije, bueno, voy a empezar a ver esta película, digo, tengo tiempo. Digo, era mucho cine europeo, me acuerdo, en ese sentido. Y dije, che, qué bueno que está esto. Ahí siempre, bueno, desde chiquito es como que siempre tuve ahí el fanatismo con el cine y bueno, no me interesaba para nada ver un cine comercial en ese sentido. Eh, bueno, después hago la secundaria, la típica, llegar a los 18, estás terminando el último año de secundaria, ¿qué vas a estudiar? Y yo decía cine y un montón de docentes, ¿estás seguro? Te vas a morir de hambre. Bueno, esas cosas son re traumáticos para alguien que está decidiendo a los 18 años, que no lo tiene claro en su vida, qué cosas te marcan ahí. Y me fui a una carrera nada que ver, ahí asustado de que, bueno, los conceptos ahí de los profesores que me iba a morir de De qué hambre, ibas a vivir, que es la claro, preocupación, que sí. esto no te iba a dar de comer. Y fui a estudiar una carrera nada que ver, ¿Qué estudiaste? contador público, o sea, Ay, me iba de bien, todo. lo peor de todo, pero en un momento dije, che, no sé si veo que mi vida vaya por ahí. Y bueno, una amiga me dice, che, ¿y si vamos a anotarnos en la escuela de cine y probamos a ver qué onda? Y digo, sí. Y bueno, nada, mi cara era diferente cuando cursaba cine. Nada, la Era lo que cuestión. te gustaba, digamos. Sí, de hecho, también cuando le dije a mis viejos, che, voy a estudiar contador público, me miraron y me dijeron, qué decepción. ¿En Me serio? dijeron, ¿por qué no vas a anotarte a cine si es lo que vos querés? Pero qué decepción, ¿cómo te va a anotar en contador público? Pero bueno, qué bueno que tus viejos te Sí. apoyaron desde un principio, porque a veces no sucede, muchas No, veces no no nos sucede. sucede. Eso fue re loco Eso porque, está bueno, bueno. cuando entré a cine, muchos de mis compañeros no eran como apoyados así por su familia a estudiar. Eso, lo veían más como hobby. Yo estaba como convencido que este era el lugar. Era tu profesión, era lo que vos querías dedicarte, y Sí, ese... igual tuve mis crisis alrededor de eso, porque después eso también desencadenó otras cosas. Ujú. Pero sí, volvía contento cuando salí a estudiar. Eso está bueno. Sí. Así que bueno, tuviste el apoyo de tus padres, eso está bueno. Y por ejemplo, así cuando estás haciendo un trabajo de cine o algo, eh, ¿hay algún género así que decís, esto de acá, cuando ves alguna película o Ay, algo no que sabía que te... iba a ser así de profundo. algún género... Y primero de todo, nada, en la carrera es como que me junté con un grupo de gente que dijimos, vamos a hacer todo y vamos a sacarnos todas las ganas de experimentar en ese sentido. O sea, como que no estoy definido en ese sentido un género en particular. Sí me gusta más hacer la ficción, pero bueno, también tengo etapas, o sea, hay momentos donde estoy muy a pleno con el documental y apuesto a eso, y hay momentos que apuesto mucho a una ficción y a veces a los proyectos que salen ahí o experimentar. Eso también, estoy en una faceta ahí de experimentación a través de lo audiovisual y otros géneros
que converge ahí y otra disciplina. Cuando terminaste la carrera, ¿qué, qué pasó? ¿Tu salida laboral o esto? ¿Viste, se ocupaban tus profesores para salida laboral? ¿Vos qué te dedicaste? ¿Dirigir, producir? Por ahí, si en ese tránsito de la carrera, ¿viste algunos lenguajes artísticos que no sean audiovisuales, pero que te hayan interesado también? ¿Viste que uno cuando está en el proceso de estudio va como se Y abren puertas? me pasó que primero salí de la carrera, me estoy ubicando en el año, ¿no? Pero fue hace un montón de tiempo. Terminé un diciembre donde me dijeron, bueno, ya terminaste, egresaste, ahora te toca la tesis, la bendita tesis, que me costó bastante. Y en ese momento me quedé en un parate como, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y digo, ¿y ahora qué hago? Una vez que ya hice esto, lo único que me quedaba la tesis y ya estaba. Y en ese momento es como que me empezaron a salir algunas oportunidades eh, de rodajes. Yo me dedico siempre a la producción. Eso, creo que, nada, me pasó haciendo la escuela como que no me interesaba agarrar una cámara, me interesaba más vincular un poco lo que ya sabía, venía de contador público. Esa parte más administrativa, que tenés que Claro. ordenar recursos y exactamente. Claro, saber organizar y dar que el rodaje se organice ahí. Justo vinieron una serie de posibilidades así de rodaje que implicaba ese rol. También sé que vos actualmente, aparte, bueno, después me vas a contar algunos trabajos que hayas hecho, pero también te dedicas a la docencia. Sí, bueno, justamente eso, en ese intermedio de qué voy a hacer de mi vida ya terminado la escuela, empezaron a salir unas ofertas relacionadas con lo pedagógico y lo audiovisual. Y ahí empecé a entrar en un proyecto que era, no sé, ¿puedo decirlo? O sea, bueno, lo comento ahí. Justo una escuela me convoca porque se legisla la ley de medios. Sí. En ese entonces estamos hablando, Y poner en 2011, 2012. sí. Se legisla la ley de medios y inmediatamente las televisoras acá estaban pidiendo contenido. Claro. Y había una escuela que estaba necesitando producir justamente contenido y necesitaban a alguien que viniera al palo del cine, pero que a la vez tenga una formación. Bueno, yo a todo esto también es como que voy por las ramas, perdón, Sí, pero bueno, es yo así. sé porque a ver, también tenés la orientación de que tenés en la familia docentes también. Tengo docentes así en la familia, pero también yo iba a un club de actividad recreativa donde era docente coordinador y hacíamos actividades informales, era educación no formal. Popular, digamos. Exacto, Educación entonces popular. en nada, esta escuela, bueno, dijeron, miren, esta persona viene de la escuela de cine, tiene esa formación, capaz le puede dar una vuelta creativa interesante, y ahí me insertaron en la docencia, sin tener la teoría ni sin tener la carrera estudiada. Pedagógica. Entonces, en un momento fue como un golpe de ahí, y bueno, mientras tanto en ese entonces empecé a estudiar Las pedagógicas, las digamos. pedagógicas, el camino ahí. Y después, bueno, hoy actualmente está la materia educación artística, no en todos los secundarios, pero en varios, educación artística audiovisual. Después de muchos años, Después de sí. muchos años, bueno, también entró teatro, está danza, por suerte están estos lenguajes artísticos. Y cuando llegan, no sé exactamente en qué año están, porque generalmente el teatro generalmente está en tercero, pero audiovisual no sé en qué año tienen los Sí, chicos. también en las secundarias arrancan a partir del tercer año. Del tercer año. Sí, Bien. como que el primero y el segundo es un poco más dedicado al dibujo y después el tercero se música, abre el abanico ahí. Y bueno, y los chicos cuando dicen, bueno, voy a tener cine, ¿qué les pasa a los chicos? Particularmente lo que me pasa, ¿no? A mí es como, ¿tenemos que tener esto? Esas son las primeras cosas de sí, las primeras semanas. Y después cuando llega fin de año es, qué lástima que no lo supe aprovechar tanto y le hice la cruz todo el año a esto. Y después también te pasa que vienen las vacaciones y te encontrás el año siguiente con los pibes y dices, mirá las cosas que hice con lo que aprendí acá. Ahí entendí como que, bueno, no me tenía que frustrar porque por ahí no podía producir algo en todo el año, sino como, bueno, entendí que la beta estaba ahí. Enseñar esa herramienta y que capaz la bajada del tarda contenido. Un rato, claro. Claro, cada uno hace su proceso. Claro, pero tal vez un solo año es un periodo muy corto para un lenguaje nuevo, o sea, es como mucha información, porque tampoco son tantas horas. Y aparte de entender que los pibes están 8 horas todos los días en la escuela, y yo llegaba los jueves a última hora, viernes en un momento, y era como,
por favor, que pase esto rápido, si no vamos, arranca el fin de semana. Así que bueno, es muy, muy interesante, hay como una transformación, los chicos aprovechan esa herramienta. Sí, de hecho también me he enterado de chicos que se han ido de la escuela, o sea, cuando han terminado la secundaria y que por ahí hoy en día están trabajando en lo audiovisual o haciendo cosas que aprendieron cosas de la escuela. Y ese proceso no lo vemos, pero bueno, yo siempre como que me alegro cuando me entero de esas cosas. O, bueno, o por ahí te muestran diciendo, che, hice este video. Digo, qué bien, digo. Buenísimo. ¿Y cómo ves el cine acá en Rosario? ¿Cómo está, o sea, en el sentido, hay producción, hay poca producción? ¿Cómo lo ves en un futuro tal vez? Porque sé que están en esto de la lucha de la ley de cine, la ley provincial, ¿no? De cine. Estamos, bueno, yo por ahí no estoy participando tan activamente como hay un grupo de compañeros y amigos que sí. A ver, había un momento, un antes y un después, ¿no? Había un momento que había muchísima producción y aparte también el tema esto de empezar a legislar y sistematizar, ¿no? A ver, antes vos, vamos a ir 10 años atrás, si vos querías triunfar en este ámbito del cine, esto, lo otro, tenés que ir a Buenos Aires. Nosotros somos como el interior y a veces hoy hay otras localidades que es peor en ese sentido porque, bueno, lo poco que administra la ciudad grande, el tema de presupuesto o toda la cuestión de gestión de cultura, en otras localidades por ahí no llega nada. Claro. Entonces, antes estaba ese pensamiento ahí. Cuando se legisla la ley de medios, porque eso para mí es importante, empieza ahí a haber una vertiente de muchas posibilidades de laburo. De repente, Rosario, vos vi en un año que por ahí se grababan 10, 15 películas de estilo profesional. Había muchas cosas. Ahora con el contexto que estamos pasando, el vaciamiento de los sectores culturales, el Inca en este sentido, está todo como muy difícil. Y bueno, y Santa Fe es la única provincia que no tiene una ley de industria. Es la única provincia. Es la única provincia que no tiene una ley de industria audiovisual. Que ahí, bueno, justamente un grupo de compañeras están ahí como, claro, como entender esto y esto es interesante porque me sale la parte del contador público. Es como decir, che, la cultura mueve casi un 10% de la actividad económica del Porque país. trabaja mucha gente, eso hay que entender. O sea, todo lo que es lo artístico en el cine yo he visto que entre fotógrafo, vestuarista, bueno, toda la parte de preproducción, postproducción, los actores, es un grupo grande de pensá trabajo. esto, vos que sos actriz, o sea, cuando haces una obra, vos necesitas comprar telas, entonces esa tela estás moviendo en la industria textil. Cuando tenés que hacer un catering porque van a comer ahí, estás agarrando una industria. Necesitas un flete para mover escenografía. Estás moviendo otro tipo de industria. O sea, son cositas que vos decís, son chiquitas, pero arman dentro de la microeconomía una macroeconomía. Exactamente. Me salió la de contador, ¿viste? Ahí. Pero no, es importante decir, cuando estamos en un momento que dice, ay no, hay que recortar la cultura no sirve, o hacer un evento, o sea, que venga a tocar una banda en un lugar público. Y ahí se contratan técnicos, se contratan un montón de Y el kiosquero que está ahí, que de está repente... cerca, vende un montón más. Claro, eso es a apostar, o sea, cultura para mí es También hacer un crecer. artista, un recital grande, yo pienso que hace poco vino un recital grande y digo, bueno, todo el turismo que mueve también, porque viene gente de afuera a ver ese recital, de paso se queda en la ciudad, Y come. también a lo mejor una familia, alguien que nunca tiene acceso a una salida o a ver teatro o ir al cine, es una salida, ahí es un acercamiento a la cultura. Bien, Pancho. Sí. Sí, quiero saber un poco cuáles fueron, nombrar algunos de tus trabajos, así, alguna película o algún documental o algún corto o algo que te haya marcado tal vez de lo que hiciste. Bueno, capaz uno así de mi grande logro así, que aparte eso fue muy loco, cuando me lo ofrecieron no me lo creí. Me llaman para decirme que estaban necesitando a alguien que se ocupe de la producción acá en Rosario de una película que era sobre la vida de Messi y la dirigía Ale de la Iglesia. Cuando me llaman por teléfono, corté y dije, esto es una broma de mal gusto, digo, alguien me está haciendo una broma. Realmente digo, ¿por qué me llaman a mí, habiendo un montón de gente? Bueno, el circuito también acá es chico también. Digo, ¿por qué me llaman a mí, esto y lo otro? Bueno, no sé, alguien que empezó a hablar y dijo, no, pero fíjate que a lo mejor que este a lo mejor tiene predisposición, esto y lo otro,
nada, realmente estaba metido en una película de Messi, De Messi. o sea, que se filmaba acá con Ale de la Iglesia. Eso fue como un hito en mi vida. Fue estresante, Sí. laburaba entre 16 y 18 horas despierto dándolo todo en las peores semanas de calor que tenía Rosario. A Ale de la Iglesia no le gustaba para nada el calor todavía. Pero bueno, aprendí mucho y vi cosas del primer mundo que por ahí hoy son imposibles llegar De en esto. llegar, claro. Eso fue una experiencia así, y bueno, y un ritmo de trabajo que eso también me definió que dije, no sé si quiero trabajar de esta manera. Claro, son muchas horas, los rodajes son muchas No el tema de horas. la industria, éramos 4 rosarinos metidos en la realización de esa película mientras había todo un grupo que venía de Buenos Aires y de España. Y dije, che, la verdad, no sé si es el modo de industria o el modo de trabajar o la metodología que yo quiero. Claro. Y después pasó también un amigo que venía del exterior, que también había trabajado en rodaje, diciendo, lo que sucede acá es un modo de trabajo muy humano que no se puede comparar con nada en todo el mundo. Y ahí me di cuenta que eso, quería tener un grupo de trabajo donde seamos humanos en ese sentido y que, bien, podemos tener toda la técnica y conocimiento, pero ahora, si no sabes ser persona y tratar en eso, no sirve. Y ahí formé un grupo de gente que coincidíamos en esto y bueno, nada, nos presentamos en Espacio Santafesino, en su momento cuando era Espacio Santafesino, después cambió de nombre y ahora volvió a Espacio Santafesino. Ganamos una categoría así documental, ahí dirigí un documental. Ay, qué bueno. Estuvo bueno, que era sobre la movida de las murgas estilo uruguaya en Rosario. Y estuvo lindo en eso, y eso me acercó al género y pasé a otras cosas también a hacer ahí. Y desde de repente ahí también tenía una curiosidad, también en relación a ese documental, me llevó a estudiar otra cosa, que también, bueno, parte de mi formación es, me acerqué a una cámara y entonces dije, quiero estudiar fotografía. Esa. Y a través de la fotografía también fui conociendo otra Otras gente cosas, y otras otras cosas así. Bueno, Pancho, se nos está terminando un poco el tiempo, pero bueno, una cosa que me gustaría saber es, así cortito, ¿qué director de cine te inspira? Y si te gustaría trabajar alguna vez, no sé si alguna vez dirigiste, ¿no? Pero en alguna película tuya, algún artista en particular, puede ser de fuera de Rosario. Bien, bueno, la primera película que así me abrió la cabeza de los VHS que mi hermano trajo en mi casa fue Los Idiotas de Lars von Trier. Cuando lo vi, hubo un antes y un después y dije, wow, yo quiero hacer este tipo de cine. Ahora Lars von Trier está recancelado, pero y de hecho también hay cosas que ya no coincido, pero las películas que vi justamente de ese género que él hacía me encantaba. Con respecto ¿Algún artista que te gustaría ¿Algún artista que tener? Si quiero hacer una película, me gustaría tener este artista o... ¿Sabes que no lo sé? No sé si me muero por trabajar con un conocido. Creo que apostaría más a lo que tenemos acá. Acá en Rosario. Sí. Sí, me gustaría, por ejemplo, trabajar alguna vez en alguna película donde esté dirigiendo alguna de estas directores como Paula Hernández o bueno, Lucrecia Martel, ¿no? Pero ese tipo de cine que me gustaría. Bien, y para terminar, ¿cuál es tu arte? ¿Lo podrías definir? ¿Cuál es mi arte? Sí. Todos los días que me levanto tengo que crear un universo nuevo, así que mi arte es como eso, constante experimentación y todo ese universo nuevo que creo creo que siempre se dispara mi búsqueda por la capacidad de asombro. O sea, creo que si algo no me asombra, entonces no tiene mi arte. Ahí. Bueno, muchas gracias, Panchu. No, Nos gracias a estamos vos. viendo. Gracias por venir.